El origen de una civilización perdida antes de que las naciones actuales levantaran sus banderas, antes de que los grandes imperios escribieran su historia sobre piedra y sangre, existió una civilización poderosa y brillante, rodeada de leyenda y misterio, la Atlántida. Su historia, tal como fue contada por el filósofo Platón en los diálogos Timeo y Critias, comienza hace más de 9000 años antes de su tiempo, en un mundo muy diferente al nuestro. En ese entonces, los dioses todavía tenían dominio sobre la tierra y regían regiones enteras. Uno de estos dioses era Poseidón, señor de los mares, temido por su cólera y venerado por su fuerza. Fue Poseidón quien, al mirar a la tierra de los hombres, quedó fascinado por una vasta isla situada más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar. En aquella isla, de fértil tierra y colinas doradas, vivía una mujer mortal de gran belleza e integridad llamada Clito. Un gran canal conectaba el mar con la ciudad, y un puente monumental atravesaba los anillos concéntricos. Durante generaciones, sus reyes gobernaron con equilibrio, guiados por la ley divina y el espíritu de armonía. La justicia, la templanza y la devoción eran los pilares de su cultura. El pueblo vivía en paz, y su poder se extendía más allá de su isla. En el corazón de la capital, se alzaba un templo dedicado a Poseidón, cubierto de plata y oro, con un techo de marfil y estatuas colosales del dios y de sus hijos. Sus flotas cruzaban los océanos, sus ejércitos llegaban a tierras lejanas. Controlaban parte de África hasta Egipto y gran parte de Europa occidental. Las naciones vecinas les temían y admiraban. Luego, unió su sangre con la de ella, y de esa unión nacieron 5 pares de gemelos varones. Poseidón, el mismo que había fundado aquella civilización, se retiró en silencio. Aunque menores en número y en riqueza, estos hombres defendían con coraje su tierra, su libertad y sus principios. La Atlántida, que una vez fue la joya de la tierra, comenzaba a tambalearse sobre los pilares de su propia soberbia. A cada uno le dio un reino, pero al primogénito, Atlas, le fue entregada la corona del imperio. El espíritu divino que había guiado a los primeros reyes se desvaneció, y en su lugar nació la sed de conquista, la opresión de los débiles y la ambición sin freno. De él vendría el nombre de toda la isla, Atlántida. Poseidón, enamorado de ella, descendió del Olimpo, y tomó aquella tierra como herencia divina. El dios del mar rodeó la colina donde vivía Clito con anillos concéntricos de agua y tierra, para protegerla del mundo exterior. Fue una batalla entre la arrogancia imperial y la virtud republicana, y en medio de ese conflicto, los dioses tomaron una decisión que cambiaría el destino del mundo. Bajo el gobierno de Atlas y sus hermanos, la Atlántida floreció como ninguna otra civilización. Los atlantes poseían conocimientos avanzados en arquitectura, astronomía, ingeniería y navegación. Sus templos, canales y palacios eran prodigios de construcción. Sus campos producían cosechas sin fin. Sus minas extraían metales preciosos, especialmente orichalcum, una aleación brillante más valiosa que el oro. La ciudad capital, situada en el centro de los anillos de tierra y agua, era un milagro de diseño. La Atlántida no solo era rica en bienes materiales, sino también en sabiduría y justicia. Los atlantes comenzaron a expandir su influencia por el mundo, pero con el tiempo, como suele ocurrir en las historias de gloria, la semilla de la corrupción germinó. La abundancia los volvió arrogantes. El honor fue sustituido por la codicia. Los dioses del Olimpo observaron la decadencia con pesar. Fue entonces cuando, del otro lado del mundo, surgió un pueblo valiente que se atrevió a resistir el avance atlante, los antiguos atenienses. La guerra entre la Atlántida y Atenas marcaría el principio del fin. El choque no fue solo físico, sino también moral. Una catástrofe estaba por llegar. La guerra contra Atenas y el juicio de los dioses. Con el paso de los siglos, la Atlántida se transformó. Lo que una vez fue un reino bendecido por la divinidad, se volvió un imperio cegado por su propia grandeza. Los atlantes ya no veneraban a los dioses con sinceridad, sino que ofrecían sacrificios vacíos y construían templos más por ostentación que por devoción. Su poder creció más allá de toda medida, y con él, su arrogancia.
Pretendían someter a Atenas como habían hecho con tantas otras ciudades. Pero los atenienses no temieron, se unieron no por la riqueza ni por el poder, sino por el amor a su tierra y la justicia. Los reyes atlantes comenzaron a creer que eran dioses entre los hombres. Se olvidaron de las leyes que Poseidón había grabado en oro en el templo central, y comenzaron a reemplazarlas por decretos que favorecían su ambición. Zeus, padre de todos, habló con voz de trueno, los sabios fueron silenciados, los humildes despreciados, y los ejércitos comenzaron a marchar no para proteger, sino para conquistar. Donde hubo justicia, ahora hay tiranía, donde hubo equilibrio, ahora reina el caos. Su soberbia había alcanzado el cielo, y su castigo debía ser un ejemplo eterno para las naciones futuras. ¿Debemos permitir que esta corrupción se extienda por la tierra? Las aves huían de la isla, los animales se agitaban sin causa, y los sabios comenzaron a advertir que algo oscuro se avecinaba. Fue entonces cuando pusieron sus ojos en una ciudad que no temía a imperios, Atenas. En aquel tiempo, Atenas era joven pero vigorosa. Ordenaron construir diques, reforzar murallas, lanzar plegarias masivas. Pero era demasiado tarde, los canales se desbordaban, y el cielo se tornó rojo durante días. Donde una vez fueron los hijos de Poseidón, ahora eran solo sombras de su antigua gloria, y el juicio se acercaba con paso implacable. No era aún la ciudad de filósofos y teatros que luego conoceríamos, sino una sociedad guerrera y justa, defensora de la libertad y la virtud. Mientras la Atlántida expandía su dominio por Europa y África, los atenienses se alzaron como el último bastión de resistencia, pero los atenienses luchaban con un fervor que iba más allá de las armas. Su coraje, su estrategia y su disciplina los mantuvieron firmes frente a un enemigo abrumador. Los atlantes enviaron una flota colosal, con miles de naves, soldados de élite y máquinas de guerra. Con astucia, valentía y unidad, lograron hacer retroceder a los atlantes. Por primera vez, la Atlántida había probado el sabor de la caída. Los empujaron fuera de sus tierras y rompieron la imagen de invencibilidad que había protegido al imperio por generaciones. Las naves atlantes se alinearon en el mar como una muralla de acero. Sus elefantes de guerra y carros dorados avanzaban con estruendo. La derrota fue humillante, la batalla fue titánica, y entonces sucedió lo inesperado. Atenas venció. Pero esta guerra no fue solo un conflicto entre pueblos, fue una señal para los dioses. En lo alto del monte Olimpo, los dioses se reunieron para deliberar. Los atlantes, a quienes se les confió el poder y la sabiduría, han profanado los dones divinos. Los dioses no tardaron en responder. Fue decretado, la Atlántida debía ser juzgada, pero el castigo no llegaría en forma de espada, sino en forma de la propia naturaleza. Aquella que una vez había sido su aliada, ahora sería su verdugo. Días después del juicio divino, comenzaron las señales. La tierra tembló bajo los pies de los atlantes, el mar rugió con furia desconocida. Los sacerdotes consultaron los oráculos, pero las respuestas eran vagas y aterradoras. Los templos crujían como si las propias estatuas lloraran, pero los reyes no escuchaban. Creían que podían vencer incluso a la voluntad de los dioses. La Atlántida, brillante y orgullosa, había sido sentenciada. La guerra con Atenas no solo había expuesto su debilidad militar, sino también su degradación espiritual. La ira de los dioses y la caída del imperio, la Atlántida estaba condenada. El juicio había sido dictado en los cielos, y la sentencia descendía ahora con la furia del mar y el temblor de la tierra. El viento dejó de soplar, y un silencio sepulcral envolvió a la Atlántida. Luego, en un instante, el cielo rugió con relámpagos, y la tierra se estremeció como si los cimientos del mundo fueran quebrados por un puño invisible. Los atlantes, cegados por siglos de poder, se aferraban a sus palacios dorados y sus murallas colosales, sin entender que ninguna obra humana puede resistir la voluntad divina. Las ciudades costeras se hundieron en minutos. Los acueductos colapsaron, los puentes se desmoronaron. En la capital, el gran templo de Poseidón fue alcanzado por un rayo, y se incendió con una llama azul que no parecía de este mundo. Los anillos concéntricos que protegían la ciudad se agrietaron.
Los canales rebosaron con aguas descontroladas. De ella surgió fuego, humo y un trueno subterráneo tan fuerte que hizo sangrar los oídos. Luego, como si el mismo océano hubiese sido arrancado de su lecho, una ola titánica más alta que cualquier montaña cayó sobre la isla, y todo desapareció. El mar, antaño calmo como un espejo, se levantó en olas gigantescas, como si Poseidón mismo hubiera decidido borrar su creación. Todo comenzó con una noche sin estrellas. Las nubes se arremolinaron sobre la isla como un manto oscuro. La civilización más avanzada, jamás vista por los hombres, había desaparecido sin dejar rastro, y de esas voces nació la leyenda, pero no había ejército que levantar, ni muro que reforzar, ni embarcación que resistiera el poder del mar desatado. Algunos intentaron huir en barcos, pero las olas los devoraban antes de alcanzar mar abierto, hasta que un hombre, Platón, decidió escribir lo que sus antepasados le habían confiado. En los diálogos Timeo y Critias, Platón reveló el relato que su ancestro Solón había escuchado en Egipto, donde los sacerdotes hablaban de una poderosa civilización perdida hace más de 9000 años. Otros se reunieron en las alturas, esperando que la furia pasara, pero no hubo lugar seguro. Las multitudes se agolpaban en las plazas, gritando, llorando, huyendo, pero no había a dónde escapar. La Atlántida, rodeada por el océano que una vez le dio vida, ahora era prisionera de su furia. El eco de su grandeza, su sabiduría y su caída siguió resonando en mitos, textos y sueños, porque la Atlántida no solo fue una ciudad sumergida, fue el reflejo de lo que el ser humano puede alcanzar y de lo que puede perder. Los templos se partieron por la mitad. Las estatuas de los dioses cayeron y se rompieron en 1000 pedazos. Los sacerdotes alzaron sus manos al cielo, clamando piedad. Los sabios corrieron a las bibliotecas. Los campos fértiles fueron tragados por la tierra que se abría. Los reyes se refugiaron en la ciudadela central, tratando de coordinar una respuesta. La Atlántida, la joya del mundo antiguo, estaba siendo devorada por los elementos. Los sobrevivientes contaban que en los últimos momentos, una grieta inmensa dividió la ciudad de un extremo al otro. En una sola noche y un solo día de infortunio, la Atlántida se hundió bajo el mar. Lo que quedó fue silencio, donde una vez se alzaban torres de mármol y estatuas bañadas en oro, ahora solo había agua oscura y remolinos traicioneros. Solo algunos sobrevivientes, quizás pescadores de islas lejanas o viajeros exiliados antes de la tragedia, quedaron para contar lo ocurrido. Los griegos, siglos después, escucharon las historias y las transmitieron de generación en generación. La Atlántida no solo había sido real, decía Platón, sino que su caída debía servir como advertencia eterna. Ninguna civilización, por poderosa que sea, puede desafiar a los dioses sin pagar el precio. Y así, el mundo olvidó pero también recordó. Las aguas cubrieron la isla, pero no su historia. El legado perdido y la búsqueda eterna. La Atlántida desapareció bajo las olas en una sola noche y un solo día de catástrofe, pero su memoria no fue borrada. De entre las sombras del tiempo, su historia sobrevivió, transmitida por aquellos que escucharon el eco de su grandeza y temieron el peso de su caída. En sus templos, inscripciones ocultas hablaban de una civilización poderosa más allá de las columnas de Hércules, una isla que desafió al cielo y fue castigada por su orgullo. ¿Una advertencia contra la soberbia humana? ¿O un recuerdo velado de algo real? Uno de estos relatos fue confiado al sabio griego Solón, durante su visita a Sais, Egipto. Fascinado, Solón intentó llevar esta historia a su gente, pero fue su descendiente Platón quien la transformó en inmortal. La fuente de las pirámides, una civilización que alcanzó la cima del conocimiento, pero olvidó la sabiduría del alma, que construyó maravillas, pero perdió el corazón, y por eso fue barrida, no por castigo caprichoso, sino por el equilibrio divino del universo. El vínculo perdido entre el cielo y la tierra, los primeros en preservar su recuerdo, fueron los sacerdotes egipcios, sabios guardianes de conocimiento antiguo. A través de los diálogos Timeo y Critias, Platón narró la historia con tal detalle que generaciones posteriores se dividieron. ¿Era solo una fábula moral? Hombres y mujeres sabios que escaparon en grandes naves antes del cataclismo. Se dice que viajaron hacia el oeste, a tierras vírgenes,
y allí sembraron las primeras semillas de nuevas culturas, que enseñaron a los pueblos primitivamente humanos a trabajar la piedra, a mirar las estrellas, a recordar los ciclos del cielo, no en mapas, ni en coordenadas, sino en la mente y el espíritu del ser humano, o quizás de los constructores de templos megalíticos en Europa, de los antiguos egipcios, en nuestra eterna lucha entre la luz y la sombra, y tal vez, algún día, cuando el mundo esté listo para escuchar y entender resurja, no del mar, sino del corazón humano renovado, en nuestro deseo de construir algo grandioso, sin olvidar nunca lo que somos. Algunos pensaron que se trataba de una civilización mítica, símbolo de perfección perdida, no solo en la tierra, sino en el alma humana. Cada vez que una nación olvida la justicia, sus ruinas se levantan como un espejo. Poetas, científicos, exploradores, soñadores, todos han buscado la Atlántida, no solo como un lugar físico, sino como una idea, una aspiración, una advertencia. Cada vez que buscamos conocimiento sin virtud, o poder sin propósito, el recuerdo de esa isla nos susurra desde las profundidades: yo fui como tú, y ahora, solo soy leyenda. Mapas antiguos, ruinas sumergidas y textos olvidados fueron examinados una y otra vez, como si las aguas quisieran ceder su secreto. Algunos decían que la Atlántida fue la cuna de todo conocimiento antiguo, la madre de Egipto, Sumeria y las primeras civilizaciones del mundo, que sus sabios, al ver venir la destrucción, escaparon en barcos hacia el este y el oeste, llevando consigo su ciencia, su lengua y sus dioses. Otros afirmaron que fue un imperio histórico, cuyos restos aún podrían hallarse en algún rincón del planeta. Se le buscó en el Océano Atlántico, bajo las aguas del Mediterráneo, en las costas de España, las Islas Azores, el Caribe, e incluso bajo el hielo de la Antártida. Con el pasar de los siglos, la leyenda de la Atlántida se expandió. Numerosos exploradores, arqueólogos y visionarios dedicaron sus vidas a encontrarla. ¿Fue la Atlántida el origen de la arquitectura megalítica? Otros, más espirituales, vieron en la Atlántida un símbolo, una advertencia eterna del destino de las naciones que se alejan de la virtud. Sea mito o memoria, la Atlántida dejó un mensaje: la grandeza sin humildad engendra ruina. Y así, mientras las olas se calman y el tiempo sigue su curso, la Atlántida sigue viva, porque cada vez que el hombre se llena de orgullo, la historia de la Atlántida resurge. Pero no todo fue destrucción. Algunos relatos, ocultos en tradiciones orales y textos perdidos, hablan de sobrevivientes. Pero algo es claro: la Atlántida dejó huella. ¿Fueron estos sobrevivientes los antepasados de los mayas? Nadie lo sabe con certeza. Hoy, milenios después, su nombre aún resuena. ¿Y si la Atlántida está en nosotros? En nuestros logros, en nuestras caídas. Porque mientras haya hombres que sueñen, que se pregunten, que exploren, la Atlántida no estará del todo perdida.